Bienvenidos una vez más al ciclo de nuestros temas para la clase de cirugía en estudiantes de pregrado. En esta ocasión vamos a conversar acerca del manejo del paciente quemado, el manejo inicial que debemos de darle a esos pacientes que llegan a nuestra emergencia. Hoy en día en nuestro país existen centros de atención especializada para el paciente quemado. Pero debemos de estar al tanto, debemos de manejar ese paciente cuando llega a cualquier emergencia, aunque después sea referido a un centro de atención especializada con otras condiciones. Entonces, para el manejo inicial de esos pacientes tenemos que tomar en cuenta algunos cambios que se producen a nivel térmico, a nivel de la temperatura, a nivel de la piel, a nivel de los tejidos. Esos cambios fisiopatológicos van a afectar distintos órganos, entre ellos el sistema renal, el sistema endocrino, el circulatorio y el nervioso. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta en esos pacientes? Debemos tomar en cuenta que estos pacientes van a tener una gran evaporación de líquido. Entonces, ¿por qué pasa esto? Ustedes saben que hay una destrucción de la piel. ¿Y cuál es la barrera que tiene nuestra piel? La epidermis. Entonces, se va a perder mucha agua producto de la evaporación. Hay que tomar en cuenta que debido a ese mecanismo, algunos de estos pacientes pueden realizar hasta un shock hipovolémico, porque hay una disminución del gasto cardíaco. Hay una infección. Esa infección puede ser creada a través de esa pérdida de la barrera de la piel. De ahí que se discute y que hay varios criterios acerca del uso o no de los antibióticos en estos pacientes. Entonces, en algunos casos va a haber cambios en los gases arteriales por la inhalación de humo. Es decir, que el agente causante de la quemadura debe de tomarse en cuenta al momento de uno recibir los pacientes y de realizar el historial clínico. Vamos a indagar. Si el paciente no está apto para contestar nuestra pregunta, vamos a indagar con las personas que lo traen. Hay que hacer ese interrogatorio y saber muy bien qué hay que hacer en cada caso. Entonces, ¿cuál es el manejo inmediato de esos pacientes? Recuerden que una quemadura es un trauma, es una agresión. Entonces, ¿qué hemos discutido en esos pacientes? El ABCDE. Recuerden, ABCDE. También aquí ese esquema se plantea y se ejecuta. Ya ustedes saben que la A viene de la sigla en inglés de la palabra airway, donde vamos a tomar en cuenta la vía aérea y la columna cervical del paciente también debe de asegurarse, porque al tener en cuenta la columna cervical del paciente, estamos tomando en cuenta que esa vía aérea está colocada sobre esa columna cervical y la vamos a poner en una posición que el aire pueda penetrar con cierta facilidad. ¿Cómo vamos a hacer esta maniobra? Recuerden que hay que movilizar el mentón y la frente del paciente para ponerlo en una posición de hiperextensión para que la ventilación pueda penetrar y haya una mejor facilidad para la colocación de el tubo orotraqueal, si hay que colocarlo. No en todos los casos, pero nosotros vamos a valorar en qué paciente debemos de colocarlo, porque el paciente quemado se considera también un paciente politraumatizado. Sospechamos de manera franca que hay una quemadura inhalatoria cuando haya exposición a humo, a ciertos gases,
cuando hay alteración de la conciencia. Y es en estos casos que entonces vamos a realizar la intubación orotraqueal. Entonces, ahora pasamos a la B, ¿no? Recuerden que dijimos A, B, C, D, E. O sea, ahora en la B vamos a valorar la ventilación, tomando en cuenta que cuando yo digo B es con B larga, ¿ve? Pero ventilación es con V, con la B corta. Entonces, B de la B larga viene de breathing, en inglés, breathing. Entonces, aquí vamos a valorar la ventilación del paciente. Vamos a comprobar que esté respirando, que haya una buena ventilación. Por eso vamos a observar la caja torácica del paciente. Vamos a valorar los movimientos respiratorios. Hay que tomar en cuenta que este paciente tenga una buena ventilación. Vamos a auscultar que sus pulmones estén funcionando de manera adecuada. Y una vez que hayamos comprobado todo esto, entonces vamos a decidir la instauración de oxígeno. Ese oxígeno no debe de faltar si el paciente tiene la vía aérea quemada. Vamos a instalar el oxígeno y vamos a darle por lo menos un flujo de 15 litros por minuto mediante una mascarilla. ¿Entienden? Mediante una mascarilla. Y vamos a controlar los gases de ese paciente y a monitorizar la saturación del oxígeno. Es importante porque muchos pacientes quemados mueren porque a veces no le damos la atención debida ni sabemos los parámetros para manejarlos. Debemos de tomar eso en cuenta. A veces el paciente puede llegar con cierto grado de intoxicación. Entonces, si el paciente tiene unas cifras de intoxicación por CO2, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a instalar el oxígeno a un 100%, dependiendo del grado de intoxicación que tiene el paciente. Entonces, ahora vamos a mencionar un poco acerca de la circulación. De ahí la letra C de circulación. Vamos a valorar algunos parámetros vitales, como es la tensión arterial. Vamos a valorar el pulso, la coloración de la piel. ¿Entienden? Vamos a canalizar el paciente. Todo esto se hace de una manera rápida y sencilla, generalmente en equipo. La enfermera está con nosotros, están los residentes, está el estudiante. Entonces, vamos a canalizar ese paciente. Vamos a colocarle de primera intención una